Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Todos los libros un libro. Llevamos, creo ya, 3 programas durante este mes de enero que estamos prácticamente dejando atrás. Nos encontramos ya a 27 de enero, por lo tanto, en la última semana. Y Alberto Sansegundo, en este nuevo trayecto, en este nuevo 2021, nos está proponiendo una serie de programas que no tienen muchísimo que ver con lo que se venía haciendo habitualmente, porque son como una conjunción de buenísimos libros, de buenísimas propuestas de lectura. Y creo que en el día de hoy, Alberto, no sé si incluso será quizás el último programa de esta serie, de esta miscelánea de buenos libros que nos estás proponiendo cada tarde de miércoles. Buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, no es el último, es el penúltimo. Nos queda todavía la semana que viene esta oferta plural. Y efectivamente es un poco distinto el esquema en tanto que los libros que presentó otras veces no tengan esa pretensión también de calidad que la tienen, ¿no? Sino precisamente por la pluralidad. Normalmente centramos, como saben nuestros oyentes, nuestros programas en cada emisión en un libro, todo lo más en dos del mismo autor. Esta vez el formato es variado. Contaba estos días atrás que la lógica que impera en estas 4 emisiones viene dada por el hecho de que al final del año 2020 me quedaron unos cuantos libros que yo había leído, que me parecían interesantes, que creo que se podían compartir con otros lectores, con oyentes, y no quería, ni me daban suficiente, digamos, no tenían ni la extensión suficiente para mí, la reseña, como para llenar un programa monográfico, ni tampoco quería dejarlos pasar, y por lo tanto opté por esta alternativa de incluir en cada emisión, en cada programa, varios textos, ¿no? Hablamos de novelas la primera semana, hablamos de clásicos la semana pasada, y hoy se trata de recurrir a la poesía, que es un ámbito que en todos los libros un libro no aparece habitualmente. Yo normalmente las referencias a la poesía suelen surgir en la otra emisión mía de Radio Universidad, en Buscando Letras en las Nubes, en donde hay bastante más aparición, quizá por el formato del programa lo propicia, ¿no? Quizás también porque parece que también la noche se presta más a ello, ¿no? Hay que recordar que el programa de Alberto se emite los lunes a las 10 de la noche. Sí, Buscando Leones se emite los lunes por la noche, ¿no? Pero no es tanto eso, fíjate, creo sinceramente que la voy a desvelar. La razón fundamental es que yo no tengo conocimiento suficiente como para llenar 45 o 50 minutos hablando de un libro de poesía. Entonces creo que en ese sentido mis comentarios serían más fragmentarios, serían menores y caben mejor en Buscando Leones que aquí. Hoy presento 4 referencias poéticas y me resultará más fácil disimular mis carencias porque hablaré menos de cada una de ellas, ¿no? Bueno, pues vamos, si te parece, ya con la primera de las propuestas, Alberto. Sí, la primera de las propuestas es, a su vez, miscelánea y plural, ¿no? Porque es una revista de poesía, la revista Litoral, que ya apareció aquí. Yo ya hice una reseña en Todos los libros un libro hace ahora 10 años, en marzo de 2011. Una, diríamos, primera aproximación a la revista. Litoral es una revista clásica de la literatura española, con una cabecera, revista de poesía, arte y pensamiento. Lleva 95 años, apareció en 1926 por primera vez, ofreciendo al lector español, hispanoamericano, pues muchísimos, un abanico de temas muy amplio, en ediciones siempre muy cuidadas, siempre muy vistosas, y aparte, desde el punto de vista formal, aparte del contenido. En el año 26, Emilio Prados y Manuel Altolaguirre, que son 2 grandes nombres de la poesía española, decidieron poner en marcha una revista que canalizara, digamos, los intereses, los ideales poéticos y estéticos que, sobre todo en el sur de España, las revistas de Málaga, surgían y, digamos, se expandían hacia el resto de, como digo, de la península, pero también de Iberoamérica, ¿no? El hecho de que Málaga, claro, pero en particular la imprenta en la que sacaba la revista estuviera muy cercana al mar, el interés de los autores por el mar hizo que buscaran un nombre vinculado bueno, pues efectivamente a esa idea, ¿no? La Litoral, y además el icono que está vigente desde hace 95 Creo que años. Es una sirena, quizás, ¿no? No, es un pez que sale de un agua azul, sí, la idea puede remitir, da la impresión de una sirena, es un pequeño pez. Fíjate además que uno de los que colaboraba en los primeros números era Alberti, que también su obra tiene mucha vinculación con el mar, ¿no? El icono el dibujito, el pez saliendo del agua, el símbolo, es de otro pintor clásico de nuestra cultura, ¿no? Manuel Ángel Ortiz, ¿no?
Y bueno, fíjate, para que tú y nuestros oyentes, ¿no?, se hagan una idea de la dimensión de la revista, en el primer número estaban en el sumario nombres como Federico García Lorca, Jorge Guillén, Bergamín, Gerardo Diego, Rafael Alberti y los dos poetas que generaron el proyecto, ¿no? Y por tanto, lo más granado de la generación del 27. A partir de ahí, la revista ha tenido muchísimas vicisitudes, con un exilio en México en la Guerra Civil, con una desaparición durante unos años, una vuelta posterior, y han aparecido en la revista en diferentes generaciones, o de diferentes generaciones, los nombres mayores de la poesía española, ¿no? Cernuda, Gómez de la Serna, Aleixandre, Damaso Alonso, aparte de los ya mencionados, y no solamente de la poesía, sino también de la cultura. Ahora hablaremos de la dimensión multifacética de la revista: Picasso, Juan Gris, Dalí, Manuel de Falla, un poco después Juan Ramón Jiménez, León Felipe, Giner de los Ríos. Ya más recientemente, en la generación de los años 60 y 70, Valente, Goitisolo, Caballero Bonal, Fernando Quillones, Claudio Rodríguez, Celaya, Gil de Viezma, estos días tan polémico o de tanta polémica o tan metido en los medios de comunicación a raíz de ese pasado oscuro. Bueno, no voy a entrar en el asunto, quizá haya ocasión de hablar de Gil de Viezma en otro momento. Y Ángel muy González, vinculado, por cierto, también a la Universidad de Salamanca, Jaime Gil de Viezma. Y luego, en los últimos 20 años, que es diríamos, una especie de refundación de la revista, ahora dirigida por Lorenzo Sabal, en los últimos 20 años pues están también, luego hablaremos, pero todos los nombres importantes de la poesía española, ¿no? Traigo los dos últimos números de la revista, ahora los mostraré. Pero antes de contarlo, de hablar de ellos dos, quiero plantear un poco cómo es, digamos, la estructura, cómo es el esquema en el que se mueve habitualmente la revista Literal. Saca 2 números al año, de manera que los dos que traigo son los dos, ya anticipo, uno de título Eros y otro de título Mundo Sensible, los dos que han sacado en el año 2020. Los monográficos son monográficos, bien sea monográficos sobre un autor, y por tanto ha habido, sin retrotraernos a un pasado tan remoto, sino de una manera reciente en estas 2 últimas décadas, monográficos de Benítez Reyes, de Villena, de Luis García Montero, del propio Ángel González, de también Caballero Bonal, de Luis Alberto de Cuenca, de Carlos Barzal, por citar poetas españoles en concreto. Ha habido monográficos, y ahora ya salto el ámbito de los poetas más recientes españoles, dedicados a Cavafis, a Neruda, a Alberti, también a Picasso. Luego ha habido monográficos sobre poesía de diferentes países. Ha habido un monográfico de Argentina, de Galicia, de Italia, de Cataluña, de México, de Chile. Y sobre todo, y que son los que más a mí me interesan, más me atraen, son los números monográficos centrados en temas. Ha habido el mar, la ciudad, los animales, el deporte, el flamenco, el cine, el jazz, fantásticos los números del cine y del jazz, el rock español, poesía y rock, siempre es poesía y identidad, los trenes, los árboles, el arte de volar, el agua, magnífico el número del agua, el humo, sobre el humo en particular del tabaco, el vino, la gastronomía, la pintura escrita, las cartas, las marcas relacionadas con la publicidad, la noche, los viajes, la locura, el cuerpo, el humor, las islas, también estupendo, el número de las islas, el automóvil, que a principios de este curso dediqué 4 programas en Buscando Leones en las Nubes al automóvil, con música de un grupo, los Cars, de los 80, y con poesía extraída del número del automóvil de Litoral, la moda. Y como digo, los números, fíjate la cifra, 269 y 270 de la revista, son los de 2020, dedicados a Eros, y quiero mostrarlo al oyente. Como siempre te pregunto... qué bonita la revista, Alberto. Si se está viendo bien. Y el dedicado a Mundo Sensible, que es el segundo de los de este curso, de los de este año. También muy bonita esa portada, muy bonita. Desde luego todo un logro, ¿no? Que una revista de poesía se mantenga durante tantos años en el tiempo, ¿no? Más de 90 años en pie. Bueno, tampoco es una periodicidad muy amplia, son 2 números al año, pero es todo un logro porque siempre lo sabemos y lo decimos, que la poesía
pues es un género bastante minoritario, ¿no? Pero yo creo que también ahí está también la gran imaginación de sus autores de poner en consonancia la poesía con temas que pueden ser temas muy cotidianos, ¿no? Tú hablabas del automóvil, bueno, con tantísimas cosas, esa vinculación pues también puede ser muy interesante y sí que da pie, ¿no?, a construir muy buenas revistas. Claro, fíjate además que el propio formato de la revista es muy particular y el contenido es muy particular, porque no solamente es la conexión poética, es decir, no es una mera sucesión de poesía, es poesía, pensamiento, es arte. La revista en su carátula lleva la mención a todos estos ámbitos, ¿no? En la revista, siempre es una revista voluminosa, cientos de páginas, hay poemas, evidentemente, pero hay estudios, hay prosa también, hay pequeños ensayos, hay infinidad de imágenes. Este es el de Eros. Espero que no se nos soliviante ningún oyente. No estamos ya en horario infantil. Hay infinidad de reproducciones de cuadros, hay muchísimas ilustraciones, muchas fotografías, y por tanto la revista no se sostiene solamente por el hecho de la poesía en sí, que como dices es minoritaria y quizá no hubiera dado, si fuera una revista de poesía más convencional, no se hubiera mantenido, ¿no? Más allá del interés de los nombres que aparecen en ella, ¿no? Es que es un objeto de degustación extraordinariamente placentera, es algo que consultas un poema, lo lees, pero a la vez está muy, muy trabajado. Imagínate que la presencia, en este caso, de Eros en el arte. Hay un capítulo de Carlos Heredero sobre Eros en el cine. En todo momento hay conexiones, infinidad de cuadros de la historia del arte de todo tipo, relacionados en este caso con el tema de Eros, pero lo mismo con respecto al vino, con respecto a la gastronomía, con respecto a las cartas, rastreando textos de poetas, de autores, etc. De manera que es bellísimo como objeto, es una delicia. Es una revista cara. La semana pasada preguntabas por cuál sería el precio. Por el precio de la transformación. Sí, que yo decía que entre 40 y 50 euros, luego lo comprobé y efectivamente me parece que son 46 euros. ¿no? Esto me parece que cada número son 60 euros, creo recordar. Yo no lo sé con certeza, yo estoy suscrito a la revista y tengo un precio especial por el hecho de la suscripción y yo me desentiendo, no sé exactamente el precio, pero creo que en librerías, que se puede conseguir, no en todas, deben costar entre 50 y 60 euros cada número, pero es que es una maravilla, ¿no? Es una gran revista cultural, Alberto, porque al final es sobre todo cultura, ¿no?, lo que aparece en ella. Sí, sin duda, ¿no? Entonces, bueno, merece la pena porque están, por ejemplo, en el caso concreto de Eros, voy a comentar muy brevemente los dos ejemplares que ahora traigo, la sola enumeración de los capítulos ya es muy seductora y nunca mejor dicho, nunca mejor utilizado el término, ¿no? Los capítulos en torno a los que se aglutinan los poemas, los pequeños ensayos, los pequeños cuentos, las pequeñas narraciones en prosa, se llaman lujuria, fluidos, orgasmos, voyeurs, amantes, seducción, de la cabeza a los pies, que tiene varios apartaditos, en donde tenemos las manos, los pechos, los muslos, los labios, ninfomanía, homosexualidad, alcobas, cuernos, onanismo, pedofilia, fetichismo, prostitución, incesto o pornografía, entre algunos otros, ¿no? Y en todo caso, una inteligencia extraordinaria, una erudición extraordinaria por los editores, por parte de los editores, que localizan los poemas con una, a lo mejor, muy indirecta mención a algunos de los temas referidos. En otros casos la mención es explícita y cualquier lector de poesía puede asociar perfectamente poemas de temática vinculada a alguno de los temas que hemos hablado, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, la sección de cine, para que ya la he mostrado, ¿no? Creo, en el capítulo de Carlos Heredero, el crítico de cine dedicado al cine erótico, hay de repente 2 páginas con carteles de películas de ese ámbito, ¿no? El papel satinado, es una delicia, insisto, la consulta del libro. El de Mundo Sensible, el otro ejemplar del año 2020, literalmente dice la editorial que agrupa una secuencia de eventos involucrados en el desarrollo del planeta. Una visión telescópica y microscópica desde la creación del cosmos hasta el mundo amenazado de hoy día. Entonces, de eso habla. Temas, por ejemplo, capítulos dedicados a cosmogénesis, los 4 elementos, con capítulos en el arte, cuadros dedicados a cada uno de los 4 elementos, la tierra, la vida, el mundo humano, en particular el mundo urbano, el mundo vegetal, el mundo mineral. Luego hay incluso secciones con respecto al mundo exterior, al mundo amenazado. Hay apartados sobre la bomba atómica, sobre el cambio climático, sobre contaminación, sobre accidentes nucleares, sobre la sequía. Hay uno actualísimo
sobre las pandemias. Mi intención, no sé si será factible, espero que sí, es leer de cada una de las propuestas, ofrecer en el medio de mi comentario, ofrecer un texto de cada una de las propuestas de hoy. En el caso de Litoral serán 2 poemas, uno extraído de Eros, que es un poema que se llama Deseo, su título, Enric Soria es su autor, y bueno, con tu permiso se lo voy a ofrecer a los oyentes. Estupendo, muy bien. Deseo. No decía palabras. Solo eran 2 labios que se abrían expectantes. No, no decía palabras, tan solo acariciaba, lentamente, mientras todo su cuerpo, unas manos distintas, lo surcaban. Y allí, entre esas manos, el silencio. 2 bocas que se juntan, renuevan el silencio, y el aliento y la sangre cobran sabiduría de algún secreto ardiente e invencible, como ola encabritada o tensa brida, un secreto al que callan y otorgan. Los cuerpos son tan solo interrogantes planteados deprisa, porque no hay más respuesta que no sea respuesta de unos labios abiertos, que no sea de un cuerpo, cuando un cuerpo es propicio. El amor también es una sombra que busca entre las sombras otro cuerpo silente. No decía palabras, tan solo se entreabría a una imperiosa voz no articulada. Bueno, a mí me recuerda, es casi un trasunto de un poema de Luis Cernuda, Alberto. Sí, bueno, hay una... Muy parecido a uno de Luis Cernuda. El poema no lo he leído, no lo he leído yo, ahora esto que voy a decir, pero se abre con una cita de Cernuda. Claro, es que es muy similar. Claro, es un homenaje, de hecho, al poema de Cernuda. En el caso de Litoral, de la sección de Litoral, el libro de Litoral de Mundo Sensible, hay, como decía, un poema en prosa de Ana Grandal que quiero leer y que decía que es actualísimo, desgraciadamente actualísimo. Se llama El día después y dice así: la cuarentena ha llegado a su fin. Durante un mes largo, las calles, vacías de coches y ausentes de voces, se habían poblado de silencio, y los vecinos enclaustrados en sus casas parecían haberse contagiado de esa misma quietud. En las escasas salidas para comprar alimentos, ella descubrió una ciudad muda, un animal tranquilo y callado que acaba de despertar, envuelto en una algarabía de bocinas, gritos entusiastas y músicas desenfrenadas que surgen del asfalto y de toda ventana abierta, en celebración del retorno a la normalidad. Ella también abandona su encierro. Ha decidido irse a vivir a una isla desierta. Bueno, con estas 2 referencias... Está muy bien, desde luego, y ojalá esa previsión optimista, ¿no? se cumpla, ¿no? Porque fíjate cómo estamos en este momento, Alberto. Efectivamente, ¿no? Bueno, pues bien, ahí queda la referencia de miscelánea litoral, y ahora hay otra referencia también plural, miscelánea, una idea común, que es la idea de recopilatoria, monotemática. En el año 2020, que termina ahora, que acaba de terminar, presentó la editorial Visor, en una edición a cargo de su editor, Jesús García Sánchez, un libro titulado La cerveza, los bares, la poesía, antología. Es el número 1100 de la editorial Visor de poesía. Bueno, la editorial Visor, la colección Visor de poesía es un clásico. Lleva más de 50 años en España ofreciendo al lector lo mejor de la poesía española y universal, con un catálogo que yo creo que está... Bueno, es muy difícil que esté al alcance de prácticamente nadie, ¿no? Está todo. Ahora comentaremos quizá algunos de los autores que se incluyen, ¿no? Como comentabas antes, un género tan minoritario como el de la poesía, que consiga mantenerse en pie una editorial de este calibre durante más de 50 años para, digamos, difundir e invitar y luego consolidar con el paso del tiempo esta apuesta editorial, es algo que merece bueno, el elogio y la valoración de cualquiera, de cualquier interesado por la literatura y por la poesía en particular. Visor suele dedicar los números redondos de su colección de poesía a temas monográficos. Entonces fue Ángel González el invitado en el número 300, los mejores poemas del siglo XX en el número 500, Madrid, capital de la gloria, referido al Madrid de la guerra, en el número 600, un 700 dedicado a la bibliofilia, al amor al libro, siempre con poesía centrada en el tema de los monográficos. Claro.
El número 800 fue dedicado al fútbol y ya lo presenté también en Buscando Leones en las Nubes, con textos relacionados con el fútbol hace muchos años, textos relacionados con el fútbol y poemas relacionados con el fútbol y canciones de ese ámbito. El número 900 fue un poco egocéntrico, el propio Chus Visor, Jesús García Visor, en el medio literario es Chus Visor, perdón, Jesús García Sánchez es su nombre real, es Chus Visor en el medio, se permitió el auto-homenaje. Poetas amigos y conocidos le dedicaron poemas en el número 1000, en el número, perdón, 900. Machado fue el objeto central del número 1000 de la colección. El número 1100 de la serie se centra en las cervezas, los bares y la poesía. Hay una pequeña introducción de unas 50 páginas, de las cerca de 400 del libro entero, una introducción de unas 40-50 páginas del propio editor, en donde habla de los tres frentes, ¿no? Una pequeña historia de la cerveza, luego también otra pequeña historia con anécdotas de bares, tabernas, cafés, establecimientos de bebidas, etc. Y luego el tercer frente, que es el de la poesía, la escritura en general, la literatura, es decir, la presencia o la relación biunívoca en ambos sentidos de los bares, digamos, los cafés, etc., con la poesía, tanto por la presencia en los bares de poetas, en sus tertulias o haciendo sus... Fíjate, el Café Gijón, por ejemplo, ¿no? Claro, el paradigma, en cierto modo, de esa relación en España de la literatura y las poesías, ¿no? Entonces, más allá de esa pequeña introducción, interesante, aunque desde mi punto de vista no muy cuidada, el léxico un poco, la sintaxis un poco desmañada, un poco, no está muy trabajada, pero en cualquier caso, lo interesante es la antología, que es fantástica, y parte desde unos versos de un poema anónimo de Gilgamesh del siglo X a.C., y se cierra con un joven poeta costarricense, Juan Carlos Oliva, con unos versos, leo uno de ellos: honor a aquellos que vendieron a su Cristo por 30 cervezas y predicaron de su vida entre los bares. Bueno, pues ese repertorio... Ahora está de moda la serie 30 monedas, Alberto, no sé si has llegado a ver... Me suena, pero no la... Que se ha rodado en la Biblioteca General Histórica de la USAL hace poco tiempo, es de la Iglesia, y bueno, está genial, ¿eh? Y es 30 monedas su título, precisamente. Ahí muy a propósito encaja este poema del costarricense, ¿no? Entonces, bueno, en la selección está todo el mundo. Homero, Shakespeare, Poe, Verlaine, Stevenson, Cavafis, por supuesto. Voy a leer un poema de Cavafis. En España, los Machado; fuera de España, Apollinaire, Eliot, Pessoa, Ana Akhmatova. No hay mucha representación femenina. Yo no sé si es porque, primero, en el pasado no había tanta representación femenina en la poesía, actualmente sí, o, no quiero frivolizar, hay menos representación femenina en los bares, pero en cualquier caso hay muy poca presencia, un par de, dos, tres, está Elizabeth Bishop también, pero bueno, sobre todo son hombres, está Celaya, Malcolm Lowry, aquí hay un poema, pero estamos hablando de Bajo el Volcán, una novela centrada fundamentalmente en el mezcal. Está Benedetti, está Bukowski, está Kerouac, y en España también, pues todos. Claudio Rodríguez, Barral, Montalbán, Luis Alberto de Cuenca, en definitiva, pues, y de los más jóvenes, Iribarren, Marzal, Benjamín Prado, Manuel Vilas. Y luego hay algún guiño no estrictamente poético como tal. Está, por ejemplo, un poema, digamos, entrañable, doliente, de Marilyn Monroe. Está el 19 días y 500 noches de Sabina. Sabina es muy amigo, Sabina ha publicado su obra poética en Visor, ¿no? Muy amigo del editor, ¿no? A mí no me gusta Sabina, nada. Yo creo que es un gran poeta, yo creo que es uno de los grandes poetas del siglo pasado y de este que estamos viviendo. A mí Sabina no me gusta ni como músico ni como personaje, pero, por ejemplo, 19 días y 500 noches es... Las letras son magníficas, muy buenas. Sí. Luego hay también una incursión un poco rara, pero bueno, siempre se puede agradecer, ¿no? De Philippe Delerme. Philippe Delerme es un escritor francés que escribió hace, yo diría, casi 20 años, o quizá entre 15 y 20 años, un libro muy interesante, El primer trago de cerveza y otros pequeños placeres de la vida, donde en cada capítulo, bueno, comenta esos pequeños placeres. El primer trago de cerveza no es la cerveza, no es la caña, es el primer trago, ¿no? Entonces, bueno, hay ese texto precisamente del libro de Delerme. Bueno, en cualquier caso, es un muestrario
espléndido de poesía en general y además, bueno, si la vinculamos con los temas de referencia, también muy interesante. Bueno, pues nos estás demostrando, Alberto, que se puede pasar muy bien también leyendo claro, poesía, ¿no? Con estas dos muestras, Litoral por un sitio, la revista Litoral malagueña, y la cerveza, los bares y la poesía. No sé si nos comentas algo más en torno a sí, este... quiero comentar un par de cosas, simplemente que no todo es poesía. Por ejemplo, en el caso de Machado hay una carta a Juan Ramón Jiménez en donde habla en donde hay por medio la referencia al asunto, ¿no? Pero, y luego también sí, prometer al oyente interesado que en probablemente meses, pero va a salir seguro, en Buscando Leones habrá algún monográfico dedicado a estos poemas, ilustrado con música que se asocie también a la materia, ¿no? Quiero leer un poema de Cavafis, a mí Cavafis me gusta mucho en general, y el seleccionado en este caso se llama Una noche. La traducción en este caso es de Pedro Bádenas de la Peña. Sabes que Cavafis tiene 150.000 traducciones, hay muchas ediciones en España con infinidad de traducciones. Litoral dedicó un número a Cavafis y uno de los capítulos del número de ese número de Litoral era muy interesante, era un capítulo dedicado a las traducciones de Cavafis y ponía el mismo poema en 8 o 10 traducciones distintas que eran casi, no voy a exagerar un poco, casi radicalmente distintas, ¿no? En este caso, por tanto, es sustancial que mencione al traductor, Pedro Bárdenas de la Peña. Una noche. Era pobre y sórdida la alcoba, escondida encima de la equívoca taberna. Desde la ventana se ve el callejón sucio y estrecho. De abajo subían las voces de unos obreros que jugando las cartas mataban el tiempo. Y allí, en una cama mísera y vulgar, poseí el cuerpo del amor, poseí los labios sensuales y sonrosados por el vino, sonrosados de tanto vino que incluso ahora, cuando escribo, después de tantos años, en mi casa solitaria, vuelvo a embriagarme. Qué magnífico, Alberto. Y ese, el poder de evocación que tiene siempre un recuerdo, ¿no? Que parece que estamos viviendo todo eso Bueno, de nuevo. ahí están todos los, digamos, o algunos de los motivos recurrentes de Cavafis, ¿no? El vino claro, el recuerdo, el amor, la sensualidad, el amor sobre todo perdido, el soñado también, en cierto modo. Y luego las tabernas que también están presentes. Bueno, uno de los autores que aparecen antologados en el libro que acabo de comentar, de Visor, que es José María Álvarez, es uno de los grandes poetas españoles, es el protagonista de la tercera propuesta de hoy. La excusa de su protagonismo es la aparición recientemente, el año pasado, no sé si 2019 o 2020, creo que 2020, La mirada de la esfinge, perdón, es una antología presentada, como digo, hace un año, hace 2 años, por Noelia Illán Conesa, que es una experta en José María Álvarez, en una editorial para mí muy poco conocida, Olé Libros. Es una antología unida por un criterio, un hilo conductor. La antóloga selecciona de la vasta, ahora hablaremos de ella, vasta obra de José María Álvarez, selecciona poemas regidos todos por un hilo conductor, como digo, que es el del deseo. Ella, la propia antóloga, Noelia Illán, había hecho en el año 2015 otra antología de poemas de Álvarez, con una rúbrica muy de José María Álvarez, que era El oro de los tigres, y además borgiana, porque hay una referencia, es un poema de Borges, con el hilo conductor, en ese caso, de las ciudades, la presencia de las ciudades en la poesía de Álvarez, que está plagada de menciones: Alejandría, Estambul, Esmirna, Budapest, Barcelona, Sevilla, Benarés, Kioto, San Petersburgo, de una presencia constante en los poemas. Siendo interesante La mirada de la esfinge, es muy cortito, es muy breve, es un libro que recopila unos 60 poemas, todos, como digo, con esa idea del deseo. Hay una primera parte, tiene dos partes el libro: Las huellas del deseo, la primera con 27 poemas, y la segunda, Imposible terciopelo, con 32 poemas. Pero para mí ha sido la excusa para presentar ahora al oyente, diríamos, la obra magna, la obra principal de José María Álvarez, que es Museo de Cera, una obra que está en permanente reelaboración desde que apareció su primera entrega. Yo diría que debió ser en el año ya 1970, muy probablemente. Museo de Cera se va reeditando cada cierto tiempo, creo que hay 6, 7, no recuerdo ya exactamente, 6, 7 reediciones, y cada una de ellas incorpora, voy a poner el libro. Tiene su grueso.
claro, el libro tiene cerca de 1000 páginas, tiene exactamente, sí, cerca de 1000 páginas, 900 y algo. Es una obra en curso, digamos. Yo no sé, él en algún momento, José María Albertzaro, hablaremos de él, dijo en algún momento que ya estaba cerrada, pero sin embargo siempre hay pequeñas incorporaciones. Hay la primera que apareció bajo el título de 87 poemas en la editorial Helios, y luego yo tengo además de esa de Helios, tengo una en La Galla Ciencia, otra en Hiperión, otra en Visor y dos en Renacimiento, una de 2002 y esta de 2016, que es la última por ahora. Y hay además dos más publicadas en una editorial, no sé si institucional, de la Diputación o algo así, de Murcia, ¿no? Bueno, una curiosidad, me tienes que aclarar algún día dónde metes tanto libro, Alberto. Porque aquí, bueno, como ahora vemos muchos libros ahí a tu espalda, pero vamos, seguro que con esa capacidad no caben tantísimas libros. Te lo aclararé fuera de cámara y fuera de grabación. Digo, José María Álvarez, digo lo de Murcia, porque es de Cartagena, es un poeta nacido en Cartagena. Voy a contar una pequeña historia personal relacionada con José María Álvarez. José María Álvarez empezó a hacer, por lo menos en el mundo de los aficionados, ¿no?, a ser conocido a partir de la antología de Castellet en el año 1970, 9 novísimos poetas españoles. Los novísimos estaban Montalbán, Martínez Sarrión, que eran los mayores entonces, y los jovencísimos, que hoy son señores de 70 y tantos años, Guillermo Carnero, Félix de Azúa, Perallín Ferré, Ana María Moix, la única mujer, Vicente Molina Foix y Leopoldo María Panero. Simplificando, los novísimos fueron un impacto para cualquier joven con inquietudes, ya no en el 70, porque yo no los leí en el 70, sino bastante después, porque suponían la ruptura de la generación de los años 50, la poesía más social, una poesía más combativa, más militante, la poesía, voy a ponerlo sin ningún tipo de connotación peyorativa, entre comillas, la poesía acorde al mundo progre, diríamos, que tenía que haber, lógicamente, cuando estábamos viviendo los últimos años de una dictadura, ¿no? Una poesía más realista, más costumbrista, casi militante. Y de repente aparecieron los novísimos, que fueron, bueno, puestos sobre la mesa a partir de la antología de Castellet, una poesía más esteticista, más culturalista, más cosmopolita, más refinada, diríamos, sin prejuicios de ningún género y, por lo tanto, picoteando en tradiciones, tanto la clásica de la antigüedad griega y romana, como, sin reparo alguno, para mojarse, por decirlo así, en las más turbias aguas del pop o del cine o de la música, y por tanto muy alejada esa generación de esos postulados éticos y estéticos de la cultura de la época, ¿no? Yo a José María Álvarez lo conocí en los últimos años 70. En una conferencia que yo estudié la carrera en Santiago de Compostela, e hice una conferencia y lectura de poemas en una galería. Creo recordar que era la Galería Sargadelos, no estoy muy seguro, que hoy ya no existirá, vinculada a la empresa ceramista de Sargadelos. Y fue una conferencia, una lectura de poemas deslumbrante. Primero por el personaje. En aquel mundo voy a simplificar demasiado, voy a caricaturizar demasiado. En aquel mundo al que pertenecíamos, digamos, yo por lo menos pertenecía, de melenas y, sí, melenas, señores oyentes, y sobre todo señores que nos ven en YouTube, melenas y chaquetas de pana. Este señor se presentó formalmente ya muy cuidado, creo recordar, pero esto a lo mejor lo construye mi memoria, con gemelos probablemente de plata o de oro, o en cualquier caso elegantes, y postulando unos principios radicalmente opuestos a la austeridad que defendía, la austeridad estética. Recuerda, bueno, los oyentes quizá muy jóvenes no lo sepan, pero todo lo que se saliera de una cierta ortodoxia progre, voy a seguir utilizando el adjetivo, estaba prohibido el placer, estaba prohibido el fútbol, estaba prohibido todo lo que se saliera de los cánones combativos, militantes, etc. Estoy, insisto, caricaturizando. Este señor defendía el placer, defendía
en su propio modo de manifestarse, en sus poemas, en su postura ideológica. Era muy combativo, muy beligerante, con la grisura, vamos a decirlo así, de la época. A mí me resultó deslumbrante y a partir de ahí empecé, primero te abre la mente y en ese sentido es muy interesante, y a partir de ahí empecé a leerlo. Su poesía es eso, cosmopolita, interdisciplinar, con infinidad de menciones es un sabio, de una erudición deslumbrante, con infinidad de menciones a otras referencias literarias, pero también a la música, también al arte, al cine, por supuesto, mucho ingenio, mucha capacidad de provocación, desde aquella primera conferencia para mí, muchísima capacidad de provocación, y ya entonces incorrección política, contrario totalmente a esos postulados ortodoxos que mandaba la época, y con esta idea de fondo de un esteticismo, un cierto refinamiento, incluso elitista. Yo creo que esta idea del elitismo la defendía o la sigue defendiendo, la defendía en su momento. Desde el punto de vista formal, sus poemas son muy curiosos, están repletos de citas, en ocasiones, es decir, no es que se abran con una cita, con un par de ellas, es que en ocasiones el poema tiene un 90% de citas y el texto que aporta Álvarez es una frase, simplemente, ¿no? Suelen tener también títulos muy extensos, muy narrativos. Insisto que a veces el texto es solo una sucesión de frases, de menciones, de referencias, entresacadas de diferentes obras artísticas, diálogos de películas, citas de, como digo, de libros. Su erudición, su cosmopolitismo se manifiesta no solo en esta mención de infinidad de escenarios en ciudades, muchas exóticas, sino también en los idiomas. Están las referencias, las citas aparecen en francés, en inglés, en alemán, en griego, en latín, de manera que un mundo que abre la mente de aquella visión más provinciana, más chata, más Roma, más reducida, un poco, insisto, quizá costumbrismo frente a cosmopolitismo, siempre todo envuelto en un aura de un cierto exotismo, de también una idea un poco como de evanescencia romántica, pero a la vez muy carnal. Hay mucho erotismo en los poemas de José María Álvarez. Yo he podido leer ahora, para preparar la reseña, un trabajo de un profesor de la Universidad de Murcia, José Ángel Baños Saldaña, un estudio que se titula La poesía es infinita, la reflexión metaliteraria en Museo de Cera de José María Álvarez, en donde analiza, entre otras cosas, las citas, las referencias, y hace un ranking, no me resisto a leerlo, identifica 29 artistas que han salido como mínimo 10 veces en los poemas de José María Álvarez. Yo creo que puede interesar al oyente porque sí que configura un poco el panorama, el retrato de la poesía de José María Álvarez, ¿no? Bueno, un espíritu libre, erudito, cosmopolita, muy interesante. Fíjate, Shakespeare, Borges, Stendhal, Mozart, Tácito, Quevedo, Virgilio, Stevenson, Hölderlin, Montaigne, Cavafis, Melville, Cervantes, Nabokov, Kafka, Flaubert, Velázquez, Lampedusa, T.E. Lawrence, Orson Welles, Baudelaire, María Callas, le entusiasma María Callas, Homero, Goethe, Rimbaud, Casanova, Valle Inclán, Scott Fitzgerald y Rilke. Pero estos son los que salen más de 10 veces. Hay decenas de menciones literarias que, por lo tanto, hay un punto de pedantería, hay un punto de suficiencia, y eso yo ya lo percibí hace 40 años en aquella conferencia, un punto de mirarnos a todos por encima del hombro. A lo mejor, si él, no creo, nuestra difusión no llega a tanto, si él llega a oír esto, discrepa, y a lo mejor con razón, muy probablemente, pero en cualquier caso sí que hay ese punto de una cierta suficiencia, y luego están, bueno, una riqueza enorme de referencias, y luego los temas, la belleza, permanentemente, el alcohol, el arte, la lectura, la mujer, una mujer con una doble dimensión, una mujer siempre muy fuerte, poderosa, superior, capaz de transformar la vida de un hombre y de arruinarla, primero de elevarle de la miseria cotidiana, el amor, pero a la vez también capaz de, la mujer fatal, capaz de destruir una vida, el sexo muy presente, como digo, el deseo carnal, la muerte, la conciencia de que morimos. Hay una especie, el otro día aludíamos a esto a propósito de las Rubaiyats, hay una especie de carpe diem también, la presencia, es un carpe diem más desapegado, más intelectualizado, digamos. Uno siempre da la impresión de que el placer al que alude José María Álvarez, por lo menos esa es mi impresión, es un placer más frío, pero siempre está esa idea del placer mezclado con la noción de muerte, de decadencia, de las ruinas también en Roma, las ruinas en el mundo clásico, las ruinas materiales, pero también esta idea de lo que
el tiempo ha destrozado lo que queda tras el inclemente paso del tiempo, ¿no? Alberto, me comentabas que le conociste tú, siendo tú muy jovencito. Supongo que él tampoco sería demasiado mayor, pero vive todavía José María Sí, sí, Álvarez. sí, José María Álvarez vive, tiene un blog en donde tiene todo. Por ejemplo, el Museo de Cera se puede descargar, yo creo que íntegro de su blog. No sé qué edición, pero se puede descargar íntegro de su blog, ¿no? O sea, y sigue muy activo. No solamente es poeta, ha escrito novelas, escribe ensayos, colaboraciones en prensa. Su blog permite acceder a prácticamente toda la obra. Algunas cosas estarán restringidas, pero en cualquier caso se puede una persona que se acerque por primera vez a su blog puede tener una aproximación muy completa a la obra de José María Álvarez. Será un señor que tenga en este momento 70 y tantos años, ¿no? Pero en cualquier caso sí que está vivo. Sí, sí. Muy bien, pues hay que interesarse también por él y me parece que está bastante asequible y bueno, me gusta muchísimo, ¿no? Ese tratamiento que hace de la mujer, ¿no? Como alguien superior que puede Sí. arruinar la vida de un hombre o puede todo lo contrario, ¿no? Hacer muy Sin feliz la embargo, vida de un hombre. Elena, no lo puedo señalar con precisión, aunque creo que sí que hay datos que permiten avalar esto que voy a decir, es decir, datos de polémicas, etcétera, etcétera. No es muy querido por el feminismo, José María Álvarez. Ni él es tampoco con el feminismo en el sentido militante, etcétera. Me imagino que como cualquier persona con dos dedos de frente abogará, como no puede ser de otra manera, por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en cualquier ámbito, ¿no? Por supuesto que sí. Claro, pero otras vertientes, digamos, más de la vida diaria, más sociológicas del feminismo, probablemente, o más estéticas también del feminismo, probablemente, estoy casi seguro, yo creo que incluso con repercusión pública ha habido enfrentamientos, ha habido polémicas, ¿no? Quiero Bueno, leer ahí tenemos también un material de estudio. Alberto, también este programa que sirva un poco para eso, que nos pongamos en marcha y material de estudio, a ver qué hay de José María Álvarez y el feminismo. Que yo no sé, tienes una mujer también para hoy, ¿no? Sí, pero quiero cerrar todavía con un poema de José María Álvarez, aunque vamos un poco mal de tiempo, de Margul se llama, y bueno, voy a leerlo también, es un poema breve, ¿no? Como un desnudo con alhajas, la noche de verano languidece en este bar junto a las aguas. Desazón del calor, una música ingrata que impide hablar, y esos seres, en los que nada reconoces, ofrendando a la madrugada su vacío de alcohol y drogas. Y de pronto, en medio de esos rostros, el tuyo. Esa mirada alegre, ese gesto risueño, esa vitalidad deslumbrante que como dando saltitos se exhibe ante mí. Una vez más, la vida ha sido generosa. Me permite contemplar la delicia de una juventud en su esplendor, imaginar mis manos acariciando esa piel suave y a mis labios besando ese pelo salvaje, esas sienes, esa boca, ese vientre, soñando el calor y el olor de ese cuerpo. Sí, y este viejo corazón, como si no estuviera hastiado, como si aún tuviera 17 años, se alboroza, tiembla. Y estos viejos ojos, de los que se ha borrado la vileza de este sitio, el sinsentido de esta noche, agradecen vivir. ¿A quién? ¿A qué? Al deseo, que como ciertos libros, como algunas obras de arte, es lo único ya que hace soportable la existencia. Bueno, un poema magnífico. También mucho paralelismo con Cavafis, ¿no? Sí, también, bueno, se ve que yo he influido por la primera presencia de Eros en el programa, he elegido poemas que tienen ese vínculo, ¿no? Que al final son un canto a la vida, Alberto, aunque muestren ese paso del tiempo, ¿no? Al final son un canto a la vida, pues yo creo que muy bien elegidos, Alberto, muy, muy buenos los dos. Vamos ya con la mujer. Vamos ya con la mujer, no una mujer cualquiera, la último premio Nobel de Literatura, Louise Gluck, a la que yo no conocía, hasta que le dieron el premio Nobel, como ocurre tantas veces. Tú ni creo que casi nadie, Alberto. Muchas veces pasa eso, ¿no? Es decir, el premio Nobel tiene también esa función, ¿no? Quizá de descubrir escritores desconocidos y magníficos y que no sabemos de su existencia y nos descubre que efectivamente ese desconocido era magnífico. Porque hay otras veces que el desconocido, me imagino en su época, José Echegaray, no era tan magnífico, ¿no? Se le descubre que no era tan magnífico. No existe el paso del tiempo, ¿no? Pero bueno, Louise Gluck yo no lo había leído cuando le dieron el premio Nobel. Por cierto, se lo dieron, el jurado se lo da por su inconfundible voz poética, que con una belleza austera convierte en universal la existencia individual. Hace unas semanas, pasados ya el premio Nobel, a mí me regalaron este libro, Una vida de pueblo. Y es deslumbrante.
Es un libro deslumbrante. Es el que voy a traer. Voy a hablar de otros libros de ella, pero el que quiero comentar es Una vida de pueblo. A mí me ha entusiasmado, me ha parecido una maravilla. Se publicó en España en marzo de 2020 en el sello que ha albergado, y lo digo en pasado, hasta ahora, la obra de Louise Gluck. Quiero contar algo acerca de la peripecia editorial de la poeta en nuestro país, ¿no? Que es la editorial Pretextos. Ediciones magníficas, muy cuidadas, en este caso con una pequeña viñeta del poeta también nonagenario, fallecido con 90 y muchos años, hace un par de ellos, o 3 o 4, Ramón Gaya, y una edición cuidada, bilingüe, preciosa, papel espléndido y tipografía muy accesible, y un libro magnífico, ¿no? Luego hablaremos del contenido. Bilingüe, que no se suele dar mucho esto, ¿no, Alberto? ¿O ¿No? sí? Que una edición sea bilingüe en el propio idioma del autor y la traducción no suele acontecer mucho. Claro, encarece la edición. Hay las editoriales de poesía que cuidan un poco su edición, tienden a hacerlas bilingües, precisamente por lo que hemos insinuado y otras veces hablado a fondo de los problemas derivados de la traducción. Entonces, y además los problemas derivados de la traducción, que en la poesía son más problemas todavía, porque fíjate que se juega con el ritmo, con otra serie de asuntos que en la prosa no importan o importan menos. Importan menos, así es, ¿no? Bueno, en cualquier caso apareció en Pretextos, yo lo leí, me deslumbró. En Pretextos hay otros 6 títulos de Gluck, que debe tener, me parece, 9 o 10 publicados en total. El Iris salvaje, Las 7 edades, Ararat, Averno, Vitanova y Pradera son los otros títulos, ¿no? Quiero contar esto de la peripecia editorial porque es muy significativo y puede inducir también a la reflexión al oyente y que piense acerca de cómo es el mercado editorial, ¿no? Pretextos es una editorial valenciana, diríamos que modesta, aunque con una presencia importante en el mercado editorial español, una editorial independiente que vive prácticamente del esfuerzo, de la ilusión y yo creo que también del dinero de sus promotores. En el año 2006, de un modo humilde pero tozudo, empezaron a publicar la obra de Louise Gluck cuando entonces era una desconocida. Estamos hablando de hace 15 años. Como digo, textos bilingües, traducciones muy cuidadas a cargo de poetas, Abraham Grajera, Ruth Miguel, Eduardo Chirinos, Mirta Rosenberg, Andrés Catalán, Adalbert Salas, que es el que traduce Esta vida de pueblo, o Mariano Peirú, viñetas de Ramón Gaya o de otros dibujantes en la portada, un formato, como decía, acogedor, la tipografía elegante. Apenas llegaron a cubrir gastos con las ediciones de los 7 libros que acabo de comentar. Cuentan los editores que en los 14 años, hasta el premio Nobel, llegaron a vender escasos centenares entre los 7 títulos publicados. Cuando llega el Nobel es una lotería. Llega la lotería del Nobel y les toca el gordo. Y les toca el gordo y dicen que, literalmente, expresión de uno de los editores, en un cuarto de hora vendimos más libros que en 14 años. Un mes después, en noviembre de 2020, escasamente un mes después, en los medios de comunicación, en las páginas de cultura de los medios de comunicación, salta la gran bomba. El Chacal es, en este momento, el agente de escritores, el agente literario, que tiene el apodo del Chacal por razones obvias, más conocido, como la más novela importante. De Forsyth. Claro, negocia, obviamente, unos derechos de los escritores con mucho nivel de exigencia. Andrew Willey es el nombre del Chacal, es el agente literario de Louise Gluck. Entra en Pretextos y les dice que de ninguna manera van a poder seguir editando a la editora. Y no solo eso, les prohíbe difundir el catálogo que tengan en los almacenes, destruir todas las obras que tengan, de tal manera que anticipo al oyente que en este momento conseguir una obra, un libro, yo he intentado buscar los 7, he conseguido este que me habían regalado y 2 más, pero los otros son inencontrables en librerías, por supuesto en la editorial en Pretextos aparecen los 7 y en cuanto entras a comprar, no disponible. No quiero dar solamente la versión de la editorial es el pequeño editor independiente que hace todo el esfuerzo, llega el momento de la verdad y ni siquiera se puede beneficiar. La editorial, cuando le dieron el premio Nobel a Louise Gluck, interpretó que por fin iban a tener un cierto reconocimiento, una especie de justicia poética, por fin nuestro esfuerzo ha sido recompensado. Y sin embargo no va a ser así. La versión de la otra parte, que quiero dejarla encima de la mesa también, es que Pretextos no pagaba.
no pagaba los derechos de Louis Gluck desde hace mucho tiempo. Es verdad que vendía 200 ejemplares y los derechos eran 27 euros. Pero en cualquier caso, esa es la versión de... Entonces, Louis Gluck es el permiso. Louis Gluck se había manifestado, la poeta se había manifestado años atrás diciendo que estaba contentísima con las ediciones cuidadas, bellísimas, preciosas, de pretextos. Sin embargo, ahora, obviamente, ha dado permiso, ha dado la autorización a su agente para que ofrezca, y así ha sido, al mejor postor la publicación de las obras. Anticipo que ese mejor postor ya se ha producido. Visor ha ganado los derechos de Louis Gluck y, por tanto, un oyente que esté interesado por su poesía va a poder comprarlos dentro de nada. Visor está intentando acelerar los trámites para empezar con las ediciones. No sé si las podrá presentar ya en enero o en febrero, porque claro, quiere aprovechar el tirón del galardón de sueco, ¿no? Pero bueno, es interesante, a mi juicio, toda esta polémica porque refleja una vertiente no tan ingenua, no tan romántica como la que tenemos desde fuera los lectores. Bueno, qué bonito libro, qué bonita la labor del librero, qué bonita la labor del editor, pero bueno, por detrás hay un negocio, hay gente que vive de este tipo de cosas y que, por tanto, el tiburón saca sus garras cuando hay que, bueno, no sé si los tiburones tienen garras precisamente, deben sacar sus colmillos, ¿no? El chacal será el que saque sus garras, ¿no? Es decir, el chacal representa a muchos conocidos escritores españoles, ¿eh? De verdad que es un nombre de prestigio. Yo he resaltado su aspecto de duro negociador, pero en realidad es un personaje que en el ámbito de los agentes literarios es un personaje de extraordinario prestigio y mucho predicamento entre los autores de todo el mundo. Bueno, pues gracias también por esa anécdota que también, pues eso, viene a demostrar cómo se encuentra el mundo editorial, ¿no? Que no es ese que percibimos los lectores románticamente de qué bonito el libro, o sea que hay también ese negocio que hay detrás y hay malas jugadas, ¿no? En este caso, a mí me parece una injusticia, desde luego, lo que le ha pasado a esa editorial valenciana. Alberto, vamos muy mal de tiempo, pero no sé si nos interesa que nos hables un poquito más de... Sí, voy a hablar de una vida de pueblo. Poema. Sí, una vida de pueblo muy brevemente y leeré luego un pequeño poema. A partir de un estilo sencillo, austero, transparente, que se lee muy bien, no es la típica poesía que puede disuadir a algún lector, más fría, más abstracta, más incluso ininteligible. Se presentan cada poema una especie de monólogo interior con un tono autobiográfico, muy presente en la obra de Louis Gluck, al parecer, en este libro parece clarísimo, el discurrir de la existencia en un entorno rural, una vida de pueblo, en un entorno rural norteamericano. Con una presencia, que está en otros versos que yo he podido leer de otros libros, enorme, muy intensa de la naturaleza, con un protagonismo principal, los ciclos vitales, el paso de las estaciones, el reflejo en el paisaje. Hay mucho paisaje, montañas, campos en los versos, cosechas, el río cercano, el pueblo, las afueras del pueblo, muchos árboles, álamos, olivos, hay pinos, hojas, el humo de las fogatas, muchos animales, hay lombriz, hay un protagonismo en algunos poemas de la lombriz, del zorro, hay pillos, hay cigarras, hay perros, hay gatos, hay ratones, hay un murciélago que sale en un par de poemas, hay gaviotas, que yo recuerde solo imaginadas. Muchos olores se huelen los poemas, limoneros, naranjo, romero, tomillo, menta, la tierra muy presente, la nieve como silencio cayendo del cielo, el crepúsculo, el poema que voy a leer tiene que ver con el crepúsculo, las estrellas que se reflejan en el agua del río. Y no solo la naturaleza, porque también está presente las pequeñas calles de la pequeña ciudad. Entonces, los restaurantes modestos, que tantas veces asociamos, es inevitable, ¿no? Lo asocias al cine, ¿no? A lo que has visto en el cine de un pueblo perdido, rural norteamericano, ¿no? Las calles desoladas de una ciudad pequeña, la plaza y una fuente triste, en donde se va la gente a sentar y pasan las generaciones, y está el café y las madres con los carritos de bebé, en la vida de pueblo anodina, en realidad, sin expectativas. Hay tres versos, nadie entiende realmente la ferocidad de este lugar, la manera en que mata gente sin razón. El pueblo sin horizontes, la gente que se marcha pero lo añora, la gente que vuelve,
y también añora la ciudad que ha dejado atrás, ¿no? El discurrir del tiempo, sobre todo, es otro de los grandes temas, ¿no? Entonces vemos a las adolescentes que están perdidas en esa turbación, en ese descubrimiento confuso del mundo, ¿no? Están los chicos que se enamoran, hay muchas escenas juveniles de la iniciación al sexo, también tímida, están los bailes populares, los rituales de acercamiento entre sexos, los matrimonios que se rompen, la derrota del amor. No queda nada del amor, solo extrañamiento y odio. Los sucesivos nacimientos, la tristeza de los que se van, como decía, la soledad de los que se quedan, el silencio, cansancio vital, la muerte, todo que recomienza de nuevo, y de nuevo las estaciones, y vuelve la nieve, y antes han caído las hojas del otoño. Los poemas son bellísimos, son como fogonazos, son como fotografías, como instantáneas, que atrapan un determinado momento, ¿no? Como impresiones. Como impresiones, ¿no? Hay una mujer que mira por la ventana, un hombre que abandonado bebe en soledad, ¿no? Una madre mortalmente harta de su vida, un amigo enamoradizo, amante de las mujeres, y dice la poeta, pujante, feliz en su cuerpo, una vecina que sueña con el mar, y ahí están las gaviotas solo imaginadas. Los jóvenes sin futuro, sin expectativas, fumando apoyados en la pared de la clínica del pueblo. Unos domingos crueles, ¿sabes? De una soledad, de una tristeza, sin ninguna esperanza. Ancianos que merodean, el verbo merodear lo utiliza la escritora, entre las mesas de la plaza, ¿no? La doctora del pueblo que acaba de diagnosticar un diagnóstico funesto a un paciente y que cena en su casa en soledad. Una vieja que camina a medianoche contenta porque es vieja y ya es invisible a los ojos del mundo y por tanto no va a sufrir el acoso de los chicos, etc. Un hombre, en otras escenas típicas que tantas veces hemos visto en las películas, que conversa en un bar oscuro y sombrío con el dueño del bar, una conversación de solitarios, ¿no? Hay algo, en mi impresión, a lo mejor desde el punto de vista técnico no es así, ¿no? Pero para mí hay algo hopperiano algo de los cuadros de las fotografías y, bueno, la pintura de Hopper. Sí, los cuadros de Hopper, de esa representación de la soledad también. Pero hay mucha emoción. Hay un punto documental, yo creo que leyendo esto nos hacemos a la idea de cómo es un pueblo norteamericano, pero hay mucho de emoción, de ternura, de delicadeza, de sensibilidad, de belleza. A mí me entusiasmó. Me entusiasmó hasta el punto de lanzarme a comprar el resto de los libros de ella y de manera frustrada porque solo he podido conseguir El iris salvaje y creo que se llama Las siete edades el otro. Bueno, es un premio Nobel bien merecido, según tu criterio, Alberto. A tenor de la impresión que me ha suscitado en mí Una vida de pueblo, bueno, estos rankings siempre son discutibles, ¿no? A quién se le da el premio, a quién no, quién lo merece y quién no lo merece, ¿no? Tienen sentido los premios literarios, establecer jerarquías, este es el bueno y este no, este es mejor que el otro, pero en cualquier caso una maravilla. Entonces, con premio, sin premio, yo recomiendo, bueno, y que en el peor de los casos los oyentes, si no van a poder conseguirlos en pretextos, que yo creo que no los van a poder conseguir, esperen a la inminente llegada a través de Visor. Es una editorial ejemplar también, pero formalmente no hay color, ¿eh? Los libros de pretexto son una maravilla. Son, bueno, da gusto. Ya tampoco los podemos encontrar, Alberto, porque ya no pueden vender, entonces. Los de Louise Gluck no, tienen un catálogo de poesía y de novela, pretextos espléndidos, ¿no? Se pueden comprar todo lo demás, pero tienen prohibido, en teoría, prohibido venderlos. Muy bien, pues si te parece, vamos, ¿por qué no nos propones ya la canción con la que vamos a cerrar el programa? Sí, de José María Álvarez, que está tan lleno de referencias musicales en su poesía. Billie Holiday es una de sus grandes referencias y he escogido un tema de ella, Easy Living, que está presente en uno de los poemas de José María Álvarez, que se llama Maduz, el título. Easy Living de Billie Holiday cerrará musicalmente el programa. Y si tenemos un minuto, leería Crepúsculo, el poema que abre Una vida de pueblo de Louise Gluck. Sí, tenemos ese minuto, por supuesto que sí. Alberto, cuando quieras. En traducción, decía, de Adalbert Salas Hernández. Crepúsculo. Trabaja todo el día en el molino del primo. Así que al llegar a casa, en la noche, siempre se sienta junto a la ventana. Observa ese momento del día, el crepúsculo. Debería haber más tiempo así, para sentarse y soñar. Es como dice su primo, vivir te impide sentarte. En la ventana, no el mundo,
sino a un paisaje enmarcado que representa el mundo. Las estaciones cambian, cada una visible apenas unas horas al día. Cosas verdes, seguidas por cosas doradas, seguidas por blancura. Abstracciones de las que provienen placeres intensos, como higos en la mesa. Al atardecer, el sol cae entre dos álamos, en una bruma de fuego rojo. Cae tarde en el verano. A veces cuesta mantenerse despierto. Entonces todo se desmorona. Por un rato más, el mundo es algo que ver. Luego, solo algo que escuchar. Grillos, cigarras, o algo que oler. A veces, aroma de limoneros, de naranjos. Entonces, el sueño también roba esto. Pero es fácil renunciar a las cosas así, experimentalmente, por una cuestión de horas. Abro mis dedos, dejo que todo se vaya. Mundo visual, lenguaje, susurro de hojas en la noche, el olor de la hierba alta, de las fogatas,